código genético y al final vamos a ver un tema que es bioquímica inmunológica, porque no habíamos visto esto la clase pasada, o sea, ayer, con respecto a los horarios, porque no nos va a dar tiempo. Así que hoy día vamos a ver tanto código genético, que es un poquito largo el tema, como también bioquímica inmunológica, que es más fácil de entender. Bueno, empecemos. A ver, esto ya hemos avanzado en el tema de síntesis de nucleótidos. Tenemos, bueno, con respecto a la estructura del DNA, ¿no? Ya sabemos que es una estructura de doble hélice que tiene dos regiones en la parte central, empecemos por ahí, que está formado por la unión de bases nitrogenadas, donde estoy aquí marcando que es como el escalón, ¿no? Ya saben, hay siempre bases de purinas y bases de pimidinas. Todas ellas se unen mediante enlaces de hidrógeno. Las más estables son los enlaces de citosina y guanina con 3 y a diferencia de solamente 2 enlaces de adenina con timina. Ahora, esta es al ser la región hidrófoba, está cubierta por una parte externa que es la región hidrófila, todo lo que está en medio de verde. En sí es el esqueleto que está formado por fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Todo esto que ven de verde es el azúcar. Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. ¿Y por qué es hidrófila? Porque no se olviden que el fosfato es el que le da la carga negativa al material genético, ¿no? Y aquí está. Todo este fosfato, azúcar, forma el esqueleto de carbonos, fosfato, azúcar, y están unidos por enlaces fuertes, que son los enlaces fosfodiéster. Con respecto a los niveles de organización, como ustedes recuerdan, tenemos, empezando siempre del cuarto nivel de organización, este cromosoma totalmente condensado, que se va a ver siempre en una fase de mitosis. Y tenemos el tercer nivel de organización, que se ve mejor aquí, que es la partícula del nucleosoma. En esta parte vemos la parte central. Pero se ve así, ¿no? Como esas cuentas de collar, como un collar de perlas. Al final se forma así como estos discos. Todo esto, uno alrededor del otro. Se hacen estos bucles que al final forman este cromosoma mitótico. Y no olvidemos, con respecto a los nucleosomas, que solamente ese material genético que da 2 vueltas alrededor del complejo de 8 histonas, ¿no? Y aquí tenemos entre ambos, está el histona H1, por ejemplo, que está fuera de la partícula central del nucleosoma. Bueno, continuando, tenemos el segundo nivel de organización, que es ya las hélices alfa, como se ve aquí. Y en el primer nivel de organización, que vendrían a ser los pares de bases que se forman, ¿no? La secuencia de los nucleótidos. Y no nos olvidemos del RNA, que así como haciendo una comparación con el DNA, es un material genético de una sola cadena. También tiene su polaridad 5', 3'. Su azúcar en el RNA es distinto, ¿no? Aquí es una ribosa y el uracilo es el nucleótido que cambia en el DNA. ¿Con qué nucleótido del DNA? Con el nucleótido de timina. Y hemos visto también con respecto a la replicación del material genético. Quiere decir, hemos visto más o menos todas estas proteínas y enzimas que forman la maquinaria proteica que se encargan de duplicar el material genético. Este es material genético, lo que ven de azul, son las cadenas moldes, las cadenas madres, si ustedes gustan, que al final se tienen que separar una de otra, como cortando esos enlaces de hidrógeno. La región hidrófoba que les mencionaba, ¿quién corta estos enlaces de hidrógeno? Es esta enzima, que es la helicasa. Una vez que va cortando, a medida que sigue cortando, está avanzando, ¿qué va a pasar? Que estas cadenas tienen esa posibilidad de volver a unirse, porque, no se olviden, se puede volver a formar los enlaces de hidrógeno entre estas cadenas. Pero para evitar eso tenemos esas proteínas, ¿no? Que se unen a la cadena simple para evitar que se formen esos enlaces de hidrógeno. Una vez ya totalmente separadas, sin la posibilidad de que se vuelvan a unir por estos enlaces de hidrógeno, ya así empezamos recién con ese complejo prereplicativo. Antes de que aparezca la DNA polimerasa por excelencia, tenemos que llamar a su prima, ¿no? A la primasa. ¿Qué hace la primasa? Va a dejar estos, como ven aquí, estos cebadores. ¿Y qué son los cebadores? Es material genético, pero en forma de RNA.
Y así se va dejando, y recién lo que ven aquí de celeste claro, incluso aquí arriba, se ve mejor. Bueno, aquí está, de 5 a 3, ¿no? Y esto ya saben que es de 5 a 3. Se va a empezar a sintetizar el material genético, nucleótidos de DNA. La primasa son los que dejan nucleótidos de RNA. Y aquí están viendo las dos cadenas. Hay cadenas hijas que son continuas, o también adelantadas, como ven aquí. Y esta, que se ve solamente una pequeña región, una fracción, que son unas cadenas discontinuas, son las cadenas retrasadas, o también conocidas como los fragmentos de Okazaki. Y justo en este fragmento de Okazaki estamos viendo el ADN polimerasa, siempre en dirección 5 hacia el 3 sería más o menos por aquí. Aquí es donde va a terminar de sintetizar el pequeño fragmento de nucleótidos de DNA, y va a continuar solamente si deja el cebador, ¿no? ¿Quién deja el cebador? La primasa. ¿Qué más? Así. Al ser semiconservativa, ¿qué quiere decir? Que al final se van a formar dos moléculas de DNA, que uno, y cuando termine esto, dos. Como pueden ver, todo lo que es azul es la cadena molde. Se conserva esta material genético. Y lo nuevo va a ser, obviamente, las cadenas hijas, tanto la continua como la discontinua. ¿Qué quiere decir? Que las cadenas recién sintetizadas son nuevas. ¿Por qué? Porque usan como molde a las cadenas azules. Realmente se ve así. Si quieren verlo así, tenemos un servicio en los orígenes de replicación, y las helicasas desde la mitad van en direcciones contrarias. Una va en esa dirección, por así decirlo, a la parte derecha, y la otra es en la región izquierda. ¿Qué va a pasar? Que va a ir separando los enlaces de hidrógeno, como ustedes ya saben, y aquí se están formando las cadenas hijas. Esto que ven aquí, esto que estoy marcando con el puntero, son las horquillas de replicación. Hay una, y de ese lado hay dos. Entonces, por cada origen de replicación se forman dos horquillas de replicación. Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí estas cadenas. Solamente de este lado, por ejemplo, tenemos el extremo 5 de la nueva cadena y el extremo 3 de la nueva cadena. 5', 3'. Todas las proteínas se sintetizan, pero proteínas sintetizan en esa dirección. 5 a 3. Y aquí está el cerrador que se ve en un principio, y todo esto es la cadena continua o cadena adelantada, como habíamos visto aquí arriba. En cambio, de este otro lado tenemos las cadenas discontinuas. Son esos fragmentos de Okazaki, que no empieza aquí ni aquí, empieza aquí, casi cerca del origen de replicación. El cebador, que es dejado por la primasa, eso que ven de verde, va de 5 a 3. Deja este pequeño fragmento para que la DNA polimerasa sintetice nucleótidos continuando de este extremo hasta el 3. Una vez que termine, va a ir atrás buscando otra vez ese cebador. Y va a ir siempre hacia dirección 3. Va a buscar otra vez, encuentra el cebador y va a continuar hacia el extremo 3. Bien, y así sucesivamente hasta que esto se vaya separando. ¿Qué nos falta ver aquí? Que se muestra. Son las topoisomerasas. ¿Qué son las topoisomerasas? Son enzimas que se encargan de romper los enlaces de hidrógeno, pero los enlaces de fosfodiéster. ¿Dónde? En las cadenas. Hay dos tipos, la de tipo 1 que rompe una cadena y la de tipo 2 que rompen ambas cadenas, ¿no? Es la rotura bicatenaria, o también llamada la topoisomerasa 2 como ADN quirasa. No se olviden las fases, ¿no? La preiniciación, la iniciación, la elongación propiamente son cuando participan tanto la primasa junto con la DNA polimerasa. La terminación ya cuando estamos aquí, justo al final en los extremos de los cromosomas, llegando por ejemplo a los telómeros. Hemos visto esto, ¿recuerdan? Cuando falla la maquinaria proteica de reparación del ADN, desencadenan enfermedades genéticas. Esta es una. Bueno, no se lo va a ver ahí. Este es el seroderma pigmentoso. ¿Y por qué se caracteriza? Vemos que hay una hipersensibilidad de la piel cuando se expone a los rayos ultravioletas. Y normalmente dejan estas cicatrices hipertróficas, como esos queloides. Y si es severo, no se olviden que puede llegar a síntomas y signos a nivel del sistema nervioso central.
Hay otra enfermedad genética, que es la enfermedad de Lynch. Esto, ¿recuerdan qué era? ¿Qué tipo de cáncer? ¿Alguien? Esto hemos visto ayer. Nuestro xeroderma pigmentoso es el cáncer de piel y la enfermedad de Lynch es cáncer de colon. ¿Y qué diferencia había entre estas dos enfermedades? Por ejemplo, el xeroderma pigmentoso es una enfermedad genética, es autosómica recesiva. En cambio, la enfermedad de Lynch hemos dicho que es dominante, ¿no? Ahora, hoy día lo que vamos a hacer es esto, vamos a revisar el tema de código genético y prácticamente en esta diapositiva está todo lo que vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el núcleo con sus envolturas nucleares y esos espacios que hay entre la envoltura nuclear son los poros. Importantes porque por estos poros en algún momento va a salir el ARN de tipo mensajero. ¿Y cómo es que tenemos al ARN mensajero? Bueno, subamos. En algún momento tenemos, aquí está el DNA, ¿no? El DNA, ¿cómo se hace el DNA? Es la doble cadena que está unido por los enlaces de hidrógeno, la parte central, no se olviden la región hidrófoba, y la parte externa, la región hidrófila. Este material genético de DNA se va a convertir a RNA, solamente una cadena, como ven aquí. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el RNA mensajero. Mensajero, ¿por qué? Porque este tipo de RNA va a dar lugar a la proteína. Pero también vemos otra flecha, nos dice, tenemos otro tipo de RNA, que es el RNA ribosómico. Y específicamente aquí estos RNA ribosómicos se sintetizan en el núcleo. Si ustedes recuerdan, el núcleo tiene una región también más teñida, más como si fuera un huevo estrellado. Todo esto, la clara, por así decirlo, y estos que nos rellenan. Este es el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Hay material genético, o sea, hay proteínas, genes que tienen específicamente genes para el ribosoma. Y estos genes para el ribosoma al final de DNA se convierten en RNA de tipo ribosómico, perdón. ¿Y cómo se va a ver? Van a crear subunidades, pero también aquí como pelotas grandes y otras más pequeñas y achatadas. En sí, ¿qué es esto? Es el RNA ribosómico que va a formar finalmente al ribosoma. Pero aquí, como estamos viendo en el núcleo, se forman ambas subunidades, tanto la grande como la pequeña, salen por los poros nucleares, llegan al citoplasma. Todo esto que vemos para el núcleo es el citoplasma. Y tanto la subunidad grande como la pequeña recién va a formar al ribosoma. Y no nos olvidemos del otro tipo de RNA, el RNA de transferencia, que también viene de transcribir el DNA a RNA, que está la flecha. Y ven incluso que el RNA de transferencia tiene otra estructura. Ella también sale por los poros nucleares, llega al citoplasma, y que es lo mejor. Aquí nos dicen, tiene su polaridad, 5, 3, ya sabemos. Este RNA tiene esta forma de trébol invertido, como en las tres hojas, pero al revés. ¿Y por qué se forma este trébol? Porque entre ellos, entre sus nucleótidos, bueno, sus ribonucleótidos, se van a formar enlaces de hidrógeno, lo que hace que se pliegue en esta forma, como ese trébol. ¿Y qué es lo que quiero que recuerden del RNA de transferencia? ¿Por qué es de transferencia? Porque este va a transferir al aminoácido. Aquí está. ¿En qué región de su estructura? Perdón, en la región siempre 3'. Ahí está, el aminoácido. Pero también hay otro pliegue, aquí podemos ver justo este, que es donde tiene como ese cepillo, como ese tenedor, si ustedes quieren. Estos son los anticodones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que tenemos solamente nucleótidos, 3 nucleótidos de RNA que sobresalen y por eso se llaman anticodones. ¿Y dónde está el codón? ¿Quién lo tiene? El RNA mensajero.
Y aquí está el RNA mensajero que sale del núcleo por los poros nucleares, llega al citoplasma y antes aquí no está dibujado, pero no se olviden que está protegido. Incluso la pregunta ayer, ¿no?, de su examen, ¿dónde se encuentra la capucha y dónde se encuentra la cola? Siempre la capucha se encuentra en la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? De extremo 5. Aquí hay una capucha de grupo fosfato y en la cola es una cola de adenosina, poliadenilación. Así se protege este RNA mensajero. ¿Por qué? Porque lo más importante no es los extremos, es la parte central. Aquí están 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada 3 ribonucleótidos forma el codón. Un codón, 2 codones, 3 codones, 4 codones, 5 codones. Ahora, incluso aquí en la imagen del RNA mensajero están viendo que empieza, por delante de aquí, del A u G, hay otros tipos de ribonucleótidos. Pero eso no importa, porque lo único que yo quiero es que encontrar el codón del AUG. Si yo encuentro el codón del AUG, por más de que por delante hayan otros codones, no es necesario, porque si yo encuentro el AUG, me dice que desde aquí yo puedo empezar a formar una proteína. Entonces, este RNA mensajero, este ribosoma y este RNA de transferencia, al final trabajan en conjunto y se forma esto. Empecemos por la parte celeste, el ribosoma, que es el RNA, está formado por el RNA ribosómico en su mayor parte y no se olviden también de las proteínas, que están más en la periferia. Esa es la subunidad grande y esta es la subunidad pequeña. Cuando se ensamblan, esperan que venga primero el RNA mensajero y lo abre como un libro. Y aquí está, en la subunidad pequeña, es donde se leen los codones del RNA mensajero. Lo vemos aquí. El RNA mensajero presenta los codones y buscan el codón de inicio. ¿Cuál es? El AUG. Por eso la imagen aquí abajo es mucho más el AUG. Y aquí lo he encontrado. Entonces, una vez que encuentra el codón de inicio, empieza a sintetizar. Y aquí, bueno, la imagen es tan representativa, pero el codón AUG nos dice que sintetiza es el codón que trae al aminoácido metionina. Y aquí está. Nos muestran incluso. Este primer aminoácido es de metionina. Siempre, todas las proteínas en un principio tienen a la metionina. Y aquí no nos interesan los demás porque son producto de cada codón, cada triplete de ribonucleótidos. Bien, pero aquí específicamente vemos justo aquí en el codón ACA, que es adenina, citosina, adenina. Y aquí nos muestra, nos dice, cuando hemos llegado a este codón, tiene estos ribonucleótidos. Entonces, el RNA de transferencia tiene que tener el anticodón. Ambos son codones porque tienen 3 nucleótidos. ¿Pero por qué es anti? Porque tiene lo contrario. Aquí, si aquí tiene adenina, ustedes saben que se une con timina. Pero como estamos hablando de RNA, en vez de timina hablamos de uracilo. Y aquí está adenina con uracilo. Forman sus enlaces de hidrógeno. Lo mismo aquí. Citosina con guanina forman sus enlaces de hidrógeno. 3 de citosina y guanina y 2 de uracilo y adenina. Una vez que se reconoce por el anticodón, entonces yo puedo estar completamente segura de que en el extremo 3 es del aminoácido correspondiente. Así como también este aminoácido se va a unir aquí, donde estamos viendo. Se une ahí y va a formar el enlace peptídico. Ustedes ya saben cuál es la enzima que forma el enlace peptídico. Es la peptidil transferasa. ¿Y dónde forma el enlace? ¿En qué subunidad? ¿En la subunidad grande o en la subunidad pequeña? En la subunidad grande es donde se forman ese enlace peptídico. La pequeña solamente lee el libro, por así decirlo. Lee el RNA mensajero que está presentando los codones. Y en la subunidad grande, el RNA ribosómico tiene esa actividad catalítica. ¿Qué enzima? La peptidil transferasa. Es decir, va a ir recorriendo hasta llegar al extremo 3 o hasta llegar a los codones de terminación, porque hay como 3 codones de terminación donde ya no señala un aminoácido, simplemente es una señal para que cortemos todo y se desensamble. El ribosoma en su unidad grande, en su unidad pequeña, al final se va a desensamblar así, va a soltar el RNA de transferencia y va a soltar el RNA mensajero. ¿Y qué va a pasar? Este va a estar siempre en el citoplasma, no pasa nada. Este en algún momento se va a volver a ensamblar, pero esto
los ribonucleótidos del RNA mensajero que van a quedar en algún momento van a ser reutilizados. Pueden ser utilizados, los ribonucleótidos vuelven nuevamente al núcleo para otra vez sumar otro tipo de RNA mensajero que va a codificar otra proteína, porque va a leer otros genes del DNA. Y así es un ciclo que continúa y continúa. Aquí están los codones de stop. ¿Ves? 1, 2, 3. Este es el dogma central que siempre les he explicado, ¿no? Tenemos, para sintetizar una proteína, en este caso, ADN, se va a transcribir a ARN. Y al final, para formar la proteína, el ARN se traduce, ¿no? Por un proceso de traducción. Esto ya hemos visto, el ADN, la replicación o la duplicación. Vamos a ver un poco mejor cómo es este proceso. O sea, lo mismo está aquí. Tenemos, ¿dónde está? Aquí está ADN, ARN, transcripción, ARN, proteínas, traducción. ¿Dónde es la traducción? En el citoplasma. Y aquí necesitamos sí o sí del ribosoma. Y aquí está, esta es la unidad grande y esta es la unidad pequeña. Otra vez, ¿dónde ocurre el proceso de síntesis proteica o traducción? En el citoplasma. Nos dicen, tiene lugar en el citoplasma, sí o sí, en los ribosomas, como estábamos viendo, o también pueden estar unidos incluso ese ribosoma o retículo endoplasmático. Nos tienen como aquí, ¿no? Aquí está, otra vez, ARN, proteínas, traducción. Si es que les preguntan en su examen, nos van a confundir. Al final, lo más difícil es traducir. Por eso, ARN, proteínas. Ya. Tenemos aquí el DNA. Y esto que vemos de azul es una cadena de material genético en forma de RNA. Y en este caso es el RNA de tipo mensajero. Aquí está todo esto dentro del núcleo. ¿Quién sintetiza el RNA? La enzima RNA polimerasa. No hay 1, 2, 3 como lo dice con RNA polimerasa. No, solamente hay RNA polimerasa. Donde a partir de nucleótidos de RNA. Y sí, se crea toda esta cadena de nucleótidos de RNA, y en este caso es lo que nos muestran aquí. Tenemos el RNA mensajero. Ya saben, salen por estos poros nucleares. También vamos a ver que se forma el RNA ribosómico. Aquí vemos una cadena que se une con proteínas. Forma el ribosoma. Y aquí arriba, un poco ya más perdido, se ve el RNA de transferencia, que va a transferir aminoácidos. Y todo se va a unir, primeramente uniendo el ribosoma, formando el ribosoma, su unidad grande y la unidad pequeña. Va a leer toda esta cadena de RNA mensajeros. Va a presentarse material genético en forma de codones. ¿Qué codón es el inicio? El auge. A partir del auge empiezan a ser proteínas. Esta cadena que ven aquí de rosado ya es una cadena de secuencia de aminoácidos, y esta es una cadena de polipéptidos. Y aquí nos está mostrando, para que este aminoácido se una a este aminoácido, como ven aquí, están reconociendo todavía codón con los anticodones. ¿De quién? Del RNA de transferencia. Eso es lo que ven así, azul medio enredado. Es el RNA de transferencia. Y no se olviden que solamente se forma una proteína cuando se une un aminoácido con otro, mediante el enlace peptídico. ¿Qué enzima forma el enlace peptídico? La peptidiltransferasa. Entonces, necesitamos el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el ribosoma, que es el RNA ribosoma. Tenemos aquí el ADN. Para que se entienda que arriba de este 5 y todos sus nucleótidos, que arriba tenemos otra cadena, que es complementaria. A partir de cualquiera de las cadenas vamos a utilizar ARN. En este caso, por eso solamente nos muestran esta cadena, solo una cadena. Tenemos el RNA, en este caso mensajero. Sintetizar el RNA mensajero. Y aquí después tenemos la formación del ribosoma. Aquí está, ribosoma grande, pequeño. No nos olvidemos del RNA de transferencia. Bueno, aquí están en forma de flechas porque este RNA de transferencia morado tiene anticodones
que se van a encajar con estos codones del ADN mensajero. Lo mismo que este ADN de transferencia verde tiene anticodones que van a encajar con estos codones. Y así, ¿no? Por eso también distintos colores. Al final, ¿qué hace? Junto con el ribosoma van a formar una proteína. Aquí vemos una proteína totalmente sintetizada. No se olviden su extremo amino, si ustedes quieren. Y del otro lado su extremo carboxilo. Y aquí en la mitad se representa, ¿no? La leucina, la isoleucina, el aspartato, la prolina y la fenilalanina. Viene de haber traducido el material genético en forma de codones a aminoácidos. Y aquí está otra vez. El DNA de transferencia. Creo que está al revés. Aquí será el anticodón. Adenina y del extremo 3, no se olviden, del extremo reducido tenemos unión de aminoácidos. ¿Por qué es traducción? Luego vamos a traducir de codones a aminoácidos. La secuencia de nucleótidos de la molécula de ARN mensajero consiste en una secuencia de codones a cada 3 ribonucleótidos que nos van a decir cuál es la secuencia de aminoácidos de esta proteína que vamos a codificar. Y aquí nos muestran, por ejemplo, el inicio y el fin. Estos son los ribonucleótidos que dan fin a la síntesis proteica. Pero empecemos por aquí. Tenemos aquí en esta cadena adenina, guanina y su complementario que son adenina, uracilo, guanina. Ahora, ¿qué va a pasar? Este y ese DNA mensajero. Y aquí justo tenemos el codón de inicio, auge. Cuando el ribosoma vaya a leer esto en el proceso de traducción, ya saben, ¿no? Auge es metionina. En fin, los siguientes codones traen los distintos aminoácidos. Todo hasta continuar y finalizar con este. El codón de stop, por ejemplo, que viene de los 3, es el uracilo de adenina. Y están viendo aquí no se añade un aminoácido, simplemente antes de este ha sido el último codón que ha añadido, por ejemplo, en este caso el aminoácido serina. Eso nada más decir que para sintetizar una proteína necesitamos aminoácidos proteicos. Hay también otros tipos de aminoácidos que son los no proteicos que hemos visto en el tema del ciclo de la urea. Estos aminoácidos no proteicos participaban, la citrulina, la arginina, si recuerdan, para el fin de sintetizar urea del catabolismo del grupo amino de las proteínas. Pero aquí, 20 aminoácidos proteicos. 10 de ellos son sin carga, 10 con carga positiva, con carga negativa, otros polares, pero sin carga. ¿Bien? Aquí tenemos el ADN mensajero, tiene 4 nucleótidos. Vale, ribonucleótidos. ¿Bien? Adenina, uracilo, citosina, que en vez de la T, y guanina, que se organizan en codones. Independientemente del orden, cada 3 ribonucleótidos van a formar un codón. Y ahí están más o menos cuántos codones se puede formar. Entonces, el código genético nos vamos a ver en tripletes. Aquí es tripletes por cada codón. Es codón, esos 3 ribonucleótidos. Y aquí están los codones que tenemos. Para cada aminoácido, pues se ve mejor aquí. Y si tenemos, por ejemplo, busquemos el de la metionina. Aquí está. El codón es 3 ribonucleótidos de adenina, uracilo, guanina, que me van a sintetizar a la enzima, perdón, al aminoácido metionina. Con eso empezamos, ¿no? ¿Y con los cuales terminamos? Con estos 3. Y son los códigos de parada, donde concluimos con el proceso de traducción. Y aquí están tantos codones, por ejemplo, bueno, ¿qué diferencia hay entre los codones de serina con los codones de glicina, por ejemplo? Aquí para la aminoácido serina tenemos estos nucleótidos, estos codones. Solamente hay 2 codones para la aminoácido serina. Pero miren, para la aminoácido glicina tenemos 1, 2, 3, 4 combinaciones de codones. Quiere decir que en algún momento, para los 20 aminoácidos, sí, va a haber 20 codones. Pero en algunos vamos a tener el doble para un aminoácido, o incluso vamos a ver más de 4.
Ahora, así para mencionar por encima, no olviden que tenemos un material genético también en las mitocondrias. Y en las mitocondrias también vamos a tener lo mismo. Las mitocondrias también sintetizan proteínas en material genético. ¿Y qué proteínas va a sintetizar? Bueno, sintetizan las proteínas de la cadena respiratoria que han llevado el tema de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa del segundo parcial. ¿De dónde venían todas las proteínas que se sintetizaban en toda la membrana mitocondrial interna? Pues vienen del material genético de la mitocondria. También va a haber esa lectura en el código mitocondrial y ahí tenemos. Ya saben, codones de inicio, AUG, para la metionina, y a veces tenemos GUG varina, pero para las bacterias. ¿Sí? En nosotros, en los eucariontes, AUG. Y en las bacterias tenemos más representativo a la valina. Y universalmente los codones de purinación, que son los codones de parada. Entonces, ¿qué es el código, perdón, traducción? Es la conversión de un lenguaje en otro. Un lenguaje de ribonucleótidos al lenguaje de una proteína. ¿Quiénes participan para formar una proteína? El ribosoma, células grandes, la pequeña. El RNA, mensajero, toda esta franja roja que ven, y no nos olvidemos del RNA transferencia, que me trae a los aminoácidos. Y se ve así, no sé si recuerdan, o tienen sus hojas a la mano, esta práctica que les he dado. ¿Esto qué es? Es un ribosoma. Está al revés, pero aquí está su célula grande, la célula pequeña, y aquí están las distintas proteínas que se sintetizan. ¿De dónde? Leyendo el DNA mensajero. Para que no se olviden. Más o menos se ve así. Bueno, los ribosomas son parte de la estructura biomolecular de todas las células, porque al final son las que se encargan de sintetizar proteínas. Pero también las bacterias tienden a estos ribosomas. También son los hongos, protoplanctos y las mitocondrias. Aquí no nos dice nada de virus. El único orgánulo que tienen las bacterias es el ribosoma, no tiene más. Y aquí abrimos un poco donde es importante mencionar porque vamos a ver al final algunos antibióticos que vamos a utilizar a nivel de estos ribosomas. Por ejemplo, tenemos en las bacterias, ya que sería un ribosoma procariota, esto. Tanto la célula grande como la célula pequeña como las TMPS. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en esta bacteria que es la E. coli, nos dicen si separamos las unidades, la mayor de la menor, la mayor es 50S, y la menor es la 30S. Incluso, vemos, dentro de las 50S tenemos el RNA ribosómico, que puede haber las 5S, otro RNA ribosómico 23S. Estos 23, 5 sí es importante que se recuerden, ¿sí? Porque sí hay preguntas que se sacan con respecto a antibióticos. Y aquí en la unidad menor, la 30, tenemos solamente un ribosoma, un RNA ribosómico, la 16S. Y no se olviden, no solo es RNA ribosómico, están otras proteínas. ¿Dónde se encuentran proteínas? Más que todo en la periferia. ¿Cuántas tiene la membrana? Tiene 34 proteínas. Y por ser largo, grande, large, desde la 1 a la 34. Y en la pequeña, de small, pequeñitos, solamente de la 1 a la 21. Desarrollando todo lo que es menor. Y el centro, el RNA ribosómico, 16 en este caso. Nosotros, los ribosomas eucariotas, son en total la 80 S. Pero si separamos, como también con las bacterias hemos visto, aquí ya son en estructura de 40, menor y 60. Estos exámenes que tenemos un ribosoma procariota de 60 S, ahí, no sé, las unidades
11 es una pequeña elevación, dice disocencia paz, porque solamente los ribosomas eucariotas tienen 60 y 40. Las procariotas, ¿cuántos tenían? 50 y 30. ¿Sí? Solamente 10 unidades por de diferencia. Aquí están todas las unidades que tenemos, incluyendo sus proteínas, como ven. Y aquí donde son los RNA ribosómicos, que se encuentran en la parte central, tanto la grande como en la célula menor, cumplen un papel importante en el proceso de traducción, ¿sí? Pero no es solo una función estructural, sino también es una función catalítica. ¿Por qué les dice eso? Porque en la unidad mayor es donde, por un proceso de catálisis, se va a unir un aminoácido con el otro. Lo mismo, ya hemos repetido esto. Bueno, ya sabemos que el proceso de traducción se da en los ribosomas. Nos dicen que vamos a leer los codones, no solo en una dirección. Aquí no leemos en ambas direcciones, solamente en una dirección. Porque al final vamos a formar una proteína con su extremo N y su extremo C. ¿Y en qué dirección es la lectura? 5 a 3. ¿Qué también era en dirección 5 a 3? ¿Se acuerdan? La biosíntesis de ácidos nucleicos, la ADN polimerasa, la primasa. Haciendo esta biosíntesis en dirección 5 a 3. ¿Dónde está? Aquí lo mismo. Vamos a ver que hay estos RNA mensajero, ribosómico y de transferencia. Bueno, también aquí hay otras proteínas. Como vemos, hay factores. Así como hemos dicho material genético, las fases, ¿no? Iniciación, elongación, terminación. Tenemos factores de iniciación de eucarióticos, factores de iniciación de las redes, está esto. Si ven EF o son los factores de elongación, factores de terminación. Otras enzimas, como la peptidiltransferasa, no se olviden, que es la más importante. Y al final van a ser también estos, GTP, el ATP, procesos. Y aquí vemos cómo se forma el ribosoma, ARN ribosómicos, una grande, una pequeña. Aquí está el RNA mensajero. Y aquí vemos, entonces todos son los nucleótidos. Aquí está la cola, la polilla en el extremo 3. Y la cabeza, la capucha en el extremo 5. La capucha es un grupo fosfato. Y esos aminoácidos libres que nos transfieren el RNA de transferencia. ¿Por qué hay eso? ATP, GTP, pues para que el RNA de transferencia tenga su aminoácido, necesita de una enzima, que es una enzima, la aminoácido sintetasa. ¿Qué hace? Eso es lo que están viendo aquí. Va a utilizar la hidrólisis del ATP y va a unir este aminoácido, en este caso la metionina, al ARN de transferencia. Así es como los ARN de transferencias y el SIL se encargan de su aminoácido. ¿Quién se encarga de hacer esto? La ARN de transferencia de la metionina cargada. ¿Qué enzima? La aminoácido ARN sintetasa. Para metionina. Va a haber otra aminoácido ARN de transferencia sintetasa para la valina, para el criptófano. ¿Bien? Esta para la traducción, lo mismo que habíamos visto en el modo de replicación de ácidos nucleicos. Ahora, vamos a empezar por iniciación, activando los aminoácidos. ¿Qué enzima activaban para que el RNA de transferencia se cargue con su aminoácido? La aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Sintetiza aminoácidos. ¿Bien? Hay tres tipos, pero 1, 2, 3. 1 porque solo es un monómero, la de tipo 2 tienen dímeros que son iguales, la de tipo 3 ya tiene 4 dímeros. Y hay que también aquí que la tipo 1 se va a tener valina y seleucina. Así se organizan estos tipos de enzimas para traer distintos tipos de aminoácidos. Y con ustedes tenemos, por ejemplo, la batería, ¿no? Tenemos 3 tipos. Aquí está, ya conocen ustedes el RNA de transferencia. Okay.
A ver, antes de continuar, ¿hasta ahí se ha comprendido bien? Hola, Sí, doctora. ya. ¿Los demás están, chicos? Hola. Chicos, respondan esto, que respondan, que estén atentos. A Sí, ver, doctora, sí, sí. Buenos vamos días. a realizar un examen. Buenas noches, que hemos visto ya la primera vez, para que no nos olvidemos. Aquí está, si recuerda. Nos dice la lopurinol. Está fácil, la gota. Y ya hemos repasado gota. A ver, le pasamos esta preguntita para despertar. Tenemos, el allopurinol es inhibidor de la antioxidasa, sirve para tratar la gota crónica. ¿Qué compuestos se acumularían en presencia del allopurinol? Y aquí está, y acá también de nucleótidos. ¿Dónde inhibe el allopurinol? En esta enzima, ¿no? La acentina oxidasa. Y si nosotros inhibimos esta acentina, ¿qué se va a acumular? ¿Se acuerdan? Otra forma de preguntar también con respecto al allopurinol. Está en la diapositiva. Ácido úrico. No. La centina oxidasa, si funciona, forma el ácido úrico. Pero aquí están diciendo que estamos inhibiendo la centina, o sea, nunca se va a formar el ácido úrico. Sería antes. El allopurinol, fármaco, es inhibidor de la centina oxidasa, ya. Sí, sabemos que quita la gota. Dice, ¿qué compuestos se acumularían si nosotros utilizamos allopurinol? Aquí está la centina, la hipocentina. Cualquiera de estas dos se acumula. ¿Sí, chicos? Y no, eso no es tóxico, ¿no? El ácido úrico, después una gota, no estoy diciendo artritis, gotas, no, me estoy diciendo gota crónica. O también la hiperuricemia, si ustedes quieren. Pero, ¿qué hacemos en la gota crónica? La gota es aumento del ácido úrico, es la hiperuricemia, ¿verdad? Entonces, para que ya no haya síntesis de ácido úrico, yo disminuyo la enzima, la inactiva. ¿Qué enzima es? La santina oxidasa. Y si yo niego la santina oxidasa, al final, ¿qué me va a quedar? Y no vamos a formar ácido úrico, así que nos vamos a quedar aquí atrás. Sería esto, vamos a tener más de todo lo que es la hiposantina. Ahí está, la hiposantina. Si yo inhibo a la santina oxidasa, al final voy a tener más hiposantina. Y después hacemos esto más y volvemos. Entonces, se relaciona la eritroblastosis fetal. ¿Cuál es incorrecta? Veamos aquí, está marcado en puesto, pero revisemos. En el paso de eritrocitos del niño a la madre ocurre generalmente en el desprendimiento de la placenta. Eso es uno. A la madre se la trata con la administración de un suero con anticuerpos anti-RH durante los primeros días del posparto. Cuando estamos con esa incompatibilidad, ¿no? Que es la eritroblastosis fetal, la incompatibilidad de grupos sanguíneos. Aquí tenemos la célula sanguínea de la madre, en este caso es RH negativo. Y del nuevo producto es el tipo positivo. Al haber esa incompatibilidad, en este caso en la madre, vamos a tratar con un suero con anticuerpos anti-RH. ¿Bien? Ahora, la anemia que se va a dar, porque al haber esa incompatibilidad, sí o sí vamos a avisar a los glóbulos rojos. Van a disminuir los glóbulos rojos y van a producir esta anemia. ¿Y cómo tratamos a la anemia? Con una transfusión sanguínea. En el recién nacido no se llama transfusión sanguínea, se llama exsanguíneo transfusión. En este caso vamos a darle de tipo negativo, de un donante que no sea materno. Y eso de que si tú, por ejemplo, tienes un grupo sanguíneo negativo y en algún momento decides tener una familia y tú dices, voy a tener mi hijo, va a tener sí o sí, va a tener esa enfermedad.
eritroblastocitos. No siempre se presenta en el primer producto que tenga ese grupo, que es contrario, pues, negativo o positivo. A ver, el incompatibilidad madre-niño de tipo RH. Ahora sí, vamos otra vez a repasar. Por aquí imagino que ya se han dado cuenta que si se sabe qué hace el ADN de transferencia, que transfiere aminoácidos, el ribosoma que lee al ADN mensajero, esto también es fácil de entender. No. Si yo voy a empezar preiniciación nuevamente, tengo que preparar todo para que ya cuando empecemos a leer, a iniciar a leer el mensajero, sea más fácil avanzar. Por eso nos menciona aquí el ADN de transferencia de la metionina va a ser el primero en ser formado. Es la misma sintetasa que une la metionina al ADN de transferencia, es la que hace este proceso de formilación. No se van a olvidar de esto. Bien. Es un proceso de formilación. Ahora sí, en la iniciación vamos a ensamblar todo. Ribosoma, ADN de transferencia y ADN ribosómico. Si estamos hablando, por ejemplo, si aquí tengo 50 y 30, ¿de qué ribosoma estoy hablando? ¿Eucariota o procariota? Procariota. Bueno, ahora estamos viendo una procariota. Está el ADN mensajero a traducir, no se olviden del primer aminoácido que ya me ha dado en la transferencia con su metionina formilado. Y para eso ya incluso se usa la GPT como energía, así como la ATP, AMP, lo que ustedes gusten. Tenemos aquí la GPT. ¿Se acuerdan que de otras proteínas, los factores de iniciación, de elongación, pues en este caso estamos iniciando, sería el factor de iniciación, y que nos va a dar las señas para que todo esto se ensamble. Bien, aquí estamos empezando a unir el conocimiento que previamente les he comentado. Tenemos entonces unión del ADN mensajero y del ADN de transferencia, donde en la sumidad pequeña, es decir, aquí abajo. Una vez que unimos todo esto, se ensambla la sumidad grande. Y van a formar ese complejo, que sería 70S en este caso, donde vamos a tener los factores de elongación, perdón, los factores de iniciación, 1, 2, 3, nos muestran. Obviamente el ARN mensajero, el ARN de transferencia ya metilado con el aminoácido metionina. Aquí nos vamos a hacer GTP. ¿Quién es el que da la orden para ensamblar todos los componentes que dan inicio a la traducción? El factor de iniciación, 1, 2 y 3. La formación del complejo de inicio. Entonces, la traducción se inicia con la formación del complejo de inicio. Aquí vemos una sumidad pequeña, la 30S. El factor de iniciación 1 evita que el ADN de transferencia se una al factor de iniciación 3. ¿Qué hace? Primero yo quiero que en la sumidad pequeña tengamos al ADN ribosómico, perdón, al ADN mensajero y al ADN de transferencia. Cuando yo tengo esto, recién ensamblo la sumidad grande. ¿Qué hace el factor de iniciación 2? Este 2 va a reconocer al ADN de transferencia iniciador, cuál era el que traía el aminoácido metionina formilado. Una vez que lo reconoce, lo une con el GTP y esto es energía. Gracias a esa energía, el ADN de transferencia llega aquí a formar con el AUG y su anticodón. Se reconoce. ¿Quién hace esto? El factor de iniciación 2. Ahora, el 1 solamente trabaja con la unidad pequeña. El 2 se trabaja con la unidad de transferencia. La liberación de estos factores de iniciación, una vez, es como, para que se recuerde, es como si fueran los padres que traen a sus niños al colegio. Iniciación 1 y iniciación 2, ensamblan todo. Una vez que han concluido y han dejado, no sé, en el aula a su hijo o a su hija, se van. Pues es lo mismo. Una vez que ya se ha ensamblado todo esto, los factores de iniciación se liberan. Y una vez que hacen todo esto, se forma la unidad 50. ¿Qué quiere decir?
ya, por ejemplo, viene la subunidad grande y ahora recién se forma todo este complejo. 50 y 30 forman así, en este caso de si es ribosoma procariota, forman todo en conjunto de la 70S. La formación del complejo de inicio 70S da paso a la fase de elongación. O sea, yo solo les he dicho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este factor de iniciación 1, 2, que ayudan a ensamblar. Pues hay 3 tipos, están bien. El 1, ¿qué hace? Nos dice que el 1 forma en la unidad pequeña ya ADN mensajero, lo alinea, buscando al codón de inicio. Tenemos aquí. El factor de elongación 2, ¿qué hace? Trae ADN de transferencia que sea correspondiente con este codón AUG. O sea, su anticodón, aquí vemos UAC. Entonces, el 1 y el 2 ya han dejado, se van. Y viene el 3, ¿qué hace el 3? Nos dice, el 3 en sí es el que trae la subunidad grande, la subunidad 50S. Entonces, el 3 deja la 50S y también se va. Una vez que se van todos los factores de iniciación, ya podemos pasar a la siguiente fase, que son los factores de elongación. Bueno, un poquito si les habla de esas secuencias de Chandler-Garno, que nos dicen que son esos aminoácidos de, por ejemplo, aquí guanina, adenina, guanina, adenina. Es material genético, el DNA ribosómico, que tiene más estos nucleótidos de proteínas. La unión para la iniciación se realiza a través de alineación de una secuencia rica en pirimidinas en el extremo 3 y una reacción rica en proteínas en el extremo 5. Solamente más importante, en el extremo 3 tenemos más pirimidinas, que quiere decir citosina y uracilo. Y en el extremo 5, en la capucha, va a haber más las purinas, adenina y guanina. Estas son las secuencias de Chandler-Garno. Va a haber más de purinas en un lado y más de pirimidinas, pero en el otro extremo. En las bacterias. Consideren que estamos hablando aún de las bacterias. Ahora, ¿cómo hacemos la iniciación? Tenemos el codón de inicio. Y el codón de inicio no es el primer codón que hacemos. Muchas veces han visto ustedes, hay codones que se pierden. ¿Y cuál es el codón de inicio? El AUG. Y aquí vemos, incluso para las bacterias, recuerden la valina, con el GUG. Pero trabajemos con el AUG. Entonces, el codón de inicio en este caso va a ser el AUG. Entonces, la síntesis de proteínas en las bacterias empieza con el aminoácido modificado N-metionina, aquí está, formilado. ¿Bien? O sea, la interacción de la subunidad 30, la pequeña, y el ADN mensajero, a través de estas secuencias de Chandler-Garno, también son conocidas como ribosomas binding sites, ¿no? También, si en su examen les sale esto, RBS, son esas secuencias de Chandler-Garno. Dice, la eliminación, en el extremo 5 nos orientamos más a las pirimidinas, y en el extremo 3 teníamos más a las purinas. Dice, en la elongación tenemos la traducción, que se inicia con la formación del complejo, el de inicio es el pequeño, ¿no? La es menor. La factor de elongación 1 evita que el área de transferencia se una y también tenemos aquí el factor de elongación 3 se asocia con la 50. Lo que ya les he dicho. La 1 prepara la actividad menor con el RNA mensajero. La 2 solamente trae al RNA de transferencia, que vendría a ser este, por ejemplo, que vemos aquí de lindo. ¿Por qué? Porque conoce al AUG y su anticodón. ¿Y el 3 qué hace? Trae a la subunidad grande. Una vez que se instala todo, se van los factores de elongación y ya empezamos, pero los factores de iniciación y empezamos con la elongación. Esta es la enzima más importante, la peptidiltransferasa. Esta enzima no es que viene del citoplasma y ayuda, no. La peptidiltransferasa forma parte de la subunidad grande. Es una ribosima. Al encontrarse en el ribosoma y ser una enzima, se puede decir ribosima. ¿Ya? ¿Qué hace? Es la encargada de formar las uniones peptídicas entre los aminoácidos. Ahí tenemos, por ejemplo, recuerdan esto, la reacción EPA, EPA. Pues aquí vamos a ver. ¿Por qué se llama EPA? Tenemos
La P, que es la más de acordarse, pero que aquí es donde vamos a formar ese enlace peptídico, refuerzo peptídico, pues la P. Aquí es donde la enzima peptidtransferasa forma ese enlace. Para la A, siempre todo va a llegar a un principio de la A. ¿Por qué? Porque va a llegar todo aminoácido, es la reacción aminoácido. Y la E es de exil, salida. Aquí es donde, una vez que yo reconozco el aminoácido, la llevo a la región P para hacer el enlace con el anterior aminoácido que ya había formado, voy a ir recién a la región E, o sea, voy a recorrer A, T, E, y en la E solamente voy a desensamblar todo y voy a volver a la región A. A ver. A ver. Tenemos, por ejemplo, aquí la inserción del... no se ve bien. Bueno, tenemos dentro de la elongación tres etapas, perdón. En la 1 vamos a formar el RNA de transferencia con un grupo aminoácido, en donde aminoácido A de aminoácidos, es la región A, aquí sería. Aquí, justo aquí donde está la flecha, aquí es donde empezamos en la elongación. Ahora, nos vamos a ir a la región P, desde la formación del enlace peptídico. En la región P, hasta por ejemplo esa metionina que ya habíamos usado, se va a unir con el triptófano. Y en la región P, la ribosina peptidtransferasa se va a formar este enlace de tipo peptídico. ¿En qué subunidad? La subunidad grande. Ahora, después, no se ve aquí, pero esto va a avanzar, va a ir a la región. Por ejemplo, aquí, entonces se está formando este enlace peptídico. Esto que están viendo, el UAC, era el anticodón de la hoja. Y la era de exit, de salir. Están botando la transferencia. Están haciendo espacio para que este recorra el ACC, ese anticodón del aminoácido triptófano, recorra y otra vez se elimina. Así es como en la S se van todos los RNA de transferencias. En la A llegan los nuevos RNA de transferencias y en la E se van todos los RNA de transferencias. Una vez que se ha formado en la región P el enlace peptídico. ¿Se ha comprendido eso, chicos? Para que avancemos a la siguiente diapositiva. ¿Me puede volver a explicar una vez más, por favor? Ya. Vamos atrás. Aquí está. Empezamos aquí. A la iniciación vamos a ensamblar todo esto. El ribosoma pequeño, el ribosoma grande, para formar el ribosoma. Y no se olviden, vamos a llamar también al RNA mensajero, que es lo que ven aquí de rojo, y transferencia. Tenemos tres tipos de factores de iniciación. 1, 2 y 3. El 1, ¿qué hace? Aquí está el 1. Va a llamar a la subunidad 30S junto con el RNA mensajero. ¿Qué va a ser el factor de iniciación, de tipo 2? Aquí está. Aquí está mejor. Aquí va a traer al RNA de transferencia. Solamente lo va a traer. ¿A qué RNA de transferencia? Va a traer solo al RNA de transferencia de la metionina que esté formulado. Va a traer y la va a unir. Aquí está. Entonces, 1, 2 y nos falta el 3. Y aquí está el 3. Trae la subunidad grande. Y aquí está todo esto ensamblado. Una vez que se ha ensamblado todo esto, no se olviden que necesitamos de GTP para poder mover todo esto, especialmente la línea de transferencia. Vamos a pasar al factor de elongación. Otra vez, subunidad menor, factor de elongación, iniciación 1, construcción de mensajero, factor de iniciación 2 me trae la línea de transferencia y el 3 me trae la subunidad grande. Y una vez que se forma todo ese ribosoma, junto con su pequeña subunidad grande, tenemos esas regiones para que trabaje más fácil, la E, la P y la A.
La P es donde se van a formar los enlaces peptídicos, que ribosima, la peptidil, transferasa. El sitio A va a ser todo que en la transferencia que llegue con el aminoácido correspondiente. Y en la E, en la transferencia, sale. Y sí, salida. Entonces tenemos aquí lo mismo que abajo. Bueno, aquí está mejor. Tenemos a la región EPA, A, aminoácido. En la transferencia llega con su aminoácido. En la P, vamos a tener, una vez que se reconoce, va a ir a la P. ¿Qué quiere decir? Esta subida grande y subida pequeña es como si se avanzara. La transferencia va a ir a la región P para que se forme el aminoácido con el otro aminoácido su enlace peptídico. Y va a ir a la región E, que se ve aquí mejor. En la región E que va a pasar en la transferencia 0. Aquí tenemos, por ejemplo, la región E, P, A. En la A ya se ha unido el de transferencia con su aminoácido correspondiente. Una vez que se ha unido, vemos aquí, va a ir a la región P. Estamos en la región P. Va a la región P, ¿para qué? Para que se forme el enlace peptídico. Ahora, mientras está haciendo todo eso, no es que el RNA de transferencia se mueva, no. El que se mueve es el RNA mensajero. Se desplaza por el ácido pequeño, recorre. Y finalmente en la región E se pierde. O sea, yo ya no quiero que se nos reviente. Lo único que me interesa es que se forme un enlace peptídico entre aminoácidos. A ver dónde está. Este, por ejemplo, aquí que vemos es 5,3, es el mensajero. Tenemos aquí la ciudad pequeña, ciudad grande. En un principio, esto que ven como J es la línea de transferencia que me trae el aminoácido metionina metilada, de deformilado. Ya cuando ha avanzado, por ejemplo, aquí ha aumentado de 3 aminoácidos, se va a ver así. En medida que vaya avanzando hacia el extremo 3, ya vamos a tener más conjuntos de aminoácidos. Y esto sí es una proteína. ¿Cómo se llama todo esto? Cada línea de transferencia pasa por cada región. EPA, A, cuando nos acepta, la P, para que el aminoácido que carga en su lomo, por así decirlo, se forme en un enlace peptídico con el otro aminoácido que ya se ha sintetizado. Y la E para que se vaya. Y otro, si va llegando otro, hace lo mismo. A se conoce, la P el enlace y la E se va. Y al final se ve así. Por ejemplo, esto que ven de rojo es el RNA mensajero. Ustedes solo han visto el RNA mensajero y un ribosoma, pero realmente es el RNA mensajero y muchos ribosomas. Por eso les dice poliribosomas o polisomas. Realmente no se sintetiza solamente una proteína, y cuando termina el RNA mensajero, otro ribosoma empieza del extremo 5. No, realmente no es así. Son todos esos ribosomas que forman los poliribosomas y van a avanzar del extremo 5 hacia el extremo 3. Por ejemplo, este de aquí, así que parece el último en llegar. ¿Cómo sé que es el último? Eso que ven de blanco ya es una cadena polipeptídica. A diferencia de este, que ya tiene una cadena polipeptídica más larga. Así ya está terminando de leer este RNA y se forman así. 5, 3. Este 5 que está empezando, recién está empezando a reconocer el codón de metionina. Y aquí, como ven, los que ya más adelante tienen sus cadenas polipeptídicas más largas. Y obviamente que tiene más es este, ya está concluyendo. Y aquí, por ejemplo, vemos ya se ha formado la cadena polipeptídica, y aquí están los ribosomas desensamblados. Por eso dice que hay un conjunto, grupo de ribosomas que se unen al mensajero y forman estos poliribosomas. Eso no solo pasa en las bacterias, también pasa en nosotros, en las células eucariotas. Entonces, una molécula de ARN mensajero es leída por múltiples ribosomas, produciendo múltiples copias de la proteína. Ahora,
medida que vamos haciendo la translocación, eso es lo que ya hemos visto. En el sitio P, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al RNA de transferencia peptídica. ¿Por qué? Porque aquí va a haber la ribosima, que es la peptiditransferasa, que se va a encargar de formar los enlaces peptídicos. Nos dicen, hay un RNA mensajero que es policisfrónico. ¿Qué quiere decir? Que simplemente sintetizamos a partir de un RNA mensajero distintas proteínas. Nada más. Ahora, para empezar a sintetizar una proteína, siempre empezamos por el primer codón. Tenemos en este caso la OG, y ya están esas secuencias de Shan-de-Gama que les he comentado, ¿no? Adenina, guanina, todas las purinas que se ven encontrar. Y aquí se ve una imagen. Aquí está. Sí. La subunidad pequeña, la subunidad grande, y esto que ven aquí, que es los codones, son los tripletes de ribonucleósidos. Y estos son veros que ven aquí arriba, como si fueran una línea de transferencias. Y aquí en su lomo, como les he dicho, cargan los aminoácidos. Por ejemplo, en esta proteína que está siendo sintetizada, tenemos al primer aminoácido. ¿Cuál es la? Metionina. Es el primer aminoácido que vamos a formar. Por ejemplo, estaría aquí. Es al revés esto. Este es el primer aminoácido que se forma, el de la metionina. Ahora, no sé si recuerdan que en su momento, cuando pasamos este tema, les he preguntado de por qué si en un principio todas las proteínas tienen al aminoácido metionina, por qué al final de los distintos tipos de proteínas que se sintetiza diariamente en nuestro cuerpo, no hay ninguna o hay pocas que empiecen con este aminoácido. Pues una vez que se forma todo esto, toda esta cadena polipeptídica, se elimina a ese primer aminoácido metionina. ¿Sí? Eso como dato. Y obviamente terminamos leyendo los codones de esto, del RNA mensajero, que son todos los factores de terminación. Entonces vamos a tener las proteínas liberadoras, factores liberadores, que se van a unir a esos codones de terminación. Tenemos 1, 2 y 3. Y ahí de la 1, ¿a qué codones se unen? ¿A qué codones de terminación? ¿Se está comprendiendo, no, chicos? Sí, doctora. Bueno, continuamos. Entonces tenemos aquí los factores de liberación, 1, 2 y 3. Así como los factores de iniciación. Una vez que encuentran el codón de terminación, ya no se unen en el transferencia, se unen estos factores de liberación. Por ejemplo, tenemos aquí el UAA. Aquí en este caso se tendría que unir el factor de liberación 1 o 2, cualquiera de estos dos. Pero el 3 no se tiene que ver el 3. Y se unen, y aquí no se añade un aminoácido. Entonces, ya los ribosomas dicen, entonces ya hemos terminado, nos desensamblamos. Vemos aquí la subunidad grande, la subunidad pequeña, la proteína ya sintetizada, y el RNA de transferencia liberado. Factor de liberación, todo se desensambla, todo. El RNA de transferencia se libera, la cadena polipeptídica se desprende, y las dos unidades ribosómicas se separan. Ahora, como ustedes bien saben, el material genético dentro de las células procariotas se encuentra disgregado por todo el citoplasma. No hay un núcleo como tal. Entonces, ¿qué puede pasar? A medida que su material genético está siendo traducido a RNA, cerca de todo ese DNA de la bacteria, va a haber un RNA recién sintetizado. Ni siquiera terminamos de sintetizar el RNA, y ya hay un ribosoma sintetizando proteínas, leyendo ese RNA mensajero, formando distintas proteínas. Ahora, ¿qué es la post-terminación? Así como en el material genético hay una fase que es la post-terminación donde había esas modificaciones en el material genético para que la expresión o no de sus genes, por ejemplo, aquí también va a pasar lo mismo. Pero aquí la post-terminación sí es importante, en el sentido de que la proteína recién sintetizada, cuando es modificada, recién va a funcionar. ¿Y cuáles son esas modificaciones?
Por ejemplo, tenemos aquí, podemos hacer una hidroxilación en estos aminoácidos, otra vez podemos hacer acetilación o la eliminación de algunos aminoácidos. Y no se olviden de eliminar obviamente el formilo, ¿de cuál? ¿Quién tenía el formilo? La metionina. Así es como nos liberamos de la metionina. También vemos aquí algunas histonas de proteínas son metiladas. ¿En qué aminoácidos? También son positivas. ¿Cuáles son? La lisina y la arginina, principalmente. Y también podemos añadir grupo de glucosa, una glucosilación, sulfatos. A ver. Ya, aquí se ve mejor. Una vez que se forman estas proteínas, por ejemplo, en el citosol, por ejemplo, si es una proteína que casualmente líquida la mitocondria, pues va a la mitocondria. Si es una proteína que tiene que estar en el peroxisoma, entonces se va al peroxisoma y así. Cloroplasto, si es una que tiene que estar en el núcleo, vuelve otra vez al núcleo. Ahora, ¿qué va a pasar? Algunas de las proteínas recién sintetizadas se van al retículo plástico. ¿Por qué? Porque tienen que ser liberadas en formas de vesículas. Entonces, en el retículo plásmico van a ser transportadas, van al aparato de Golgi donde ya se van a formar en estas vesículas. ¿Y para qué? Por ejemplo, ustedes ya conocen un proceso que se llama exocitosis, ¿no? Que es donde la vesícula se une con la membrana celular y libera el material pronto de secreción al exterior de la célula. En otras ocasiones, ¿qué puede pasar? Que esa proteína la necesito para que vaya a la membrana plasmática. Y ese es el ejemplo perfecto de las proteínas de GLUT, si recuerdan, que se sintetizaban una vez que la insulina tenía la hormona contactada con su receptor y recién activado la expresión de una proteína, que son las GLUT. Pues están viendo aquí que esta proteína GLUT, por ejemplo, tiene que viajar en vesícula para llegar a la membrana plasmática. ¿Y qué son las GLUT? Estas son proteínas que también deben pasar de las glucosas hacia el interior de la célula. Incluso vemos ahí algunas van al aparato coronario, a los lisosomas. Entonces, en las células eucariotas vamos a ver también lo mismo, que esas proteínas van a ir a distintos finales. Lo mismo, pueden ir a las mitocondrias, al proteasomas, lisosomas, otros volver al núcleo, que estamos hablando de las plantas, a los cloroplastos y así. Aquí vamos a ver las proteínas, qué tipos de proteínas tenemos. Ya les he dicho, tenemos proteínas de membrana, por ejemplo, las proteínas receptoras o de transporte como esa GLUT, proteínas de exportación, que son las hormonas proteicas. Nos veíamos en los lisosomas. Aquí están otra lista de las modificaciones posttraduccionales. A ver, el más fácil, la fosforilación, que es añadir fosfato en determinados aminoácidos de esa proteína. Esto activa la proteína y también desencadena un control metabólico. Otro, vamos a añadir grupos de hidratos de carbono. Es un proceso de glucosilación. ¿En dónde? El retículo plásmico y el de Golgi. Otros hacen lo que es añadir grupos hidroxilos a estos aminoácidos, leucina y prolina. Estos, por ejemplo, nos dicen la hidroxilación para mantener la estructura de qué proteína, el colágeno. En algunos casos vamos a hacer este proceso de rotura proteolítica, que es decir, vamos a romper los enlaces peptídicos, pero solo algunos, no todos. No nos olvidemos de la metilación, añadir grupos metilo. Aquí los puentes de sulfuro, para que tengan una idea, solamente hace que esa proteína sea más estable. Entonces tenemos una proteína, que es el ejemplo perfecto para hablar de puentes de sulfuro. Es la inmunoglobulina. La inmunoglobulina no se le cuenta en la forma de Y, ¿no? Con sus dos bracitos. Esta tiene puentes de sulfuro. Otras son modificaciones lipofílicas. Ahora, nos dice, en las soluciones no eucariotas es como lo que hemos visto en procariotas, pero es más compleja. Aquí vamos a ver menos de 10 factores de iniciación, 1 alfa, 1 beta, y el más importante factor de iniciación, 2 y. Aquí los complejos son 60 y 40, en total forman el 80. Y no nos olvidemos de la actividad
peptidiltransferasa, es la ribosima, la misma. Y el primer aminoácido es la metionina, no es la valina también. Aquí solamente es la metionina, pero a diferencia de las células procariotas, no está modificada, no está formilada. Y también no vamos a encontrar que secuencias de Shandler-Gardner, como hemos encontrado en las bacterias, donde solamente había puros aminoácidos, pero nucleótidos de adenina y guanina. Aquí no. ¿Dónde se utilizan las proteínas? En el citosol. Y esta es su traducción, es en el citosol. Donde en los ribosomas y también los ribosomas que tienen el retículo endoplástico. Y nos dicen los factores de complejo de iniciación 4E interaccionan con el ADN mensajero en el extremo de la capucha, en el extremo 5. Y esto hace que se asocie con el RNA, con el ribosoma en la unidad pequeña. Es lo mismo, la traducción en eucariotas. Tenemos, por ejemplo, el complejo de iniciación. Aquí siempre vamos a empezar con el codón de inicio AUG. ¿Cómo es? Tenemos estos factores de inicio que van a formar, van a ensamblar a estos ribosomas, tanto su unidad pequeña como su unidad grande. Pero antes no se olviden que sí o sí tiene que haber un RNA de transferencia que tenga su aminoácido metionina. Este va a unirse a la subunidad pequeña y recién va a venir la subunidad grande. Recién podemos empezar a proceder. Bueno, una vez que se sintetizan las proteínas, ¿dónde van a llegar? La mayoría se sueltan en el citosol y ya van a sus destinos. Y hay otra mitad que se dirige, ya saben, a las mitocondrias, a otros órganos, ¿no? Incluso la membrana plasmática, por autocitosis, puede hacer. Ya, esto de positivo es importante, porque nos muestran aquí las diferencias entre los ribosomas, entre sus estructuras. Tenemos, por ejemplo, aquí en las bacterias, nos olviden la unidad pequeña 30 y la grande la 50. En la pequeña solamente tenemos la 16S, y en la grande tenemos tanto la 5S como la 23S. Ahora, en las eucariotas es más, 80 es pequeña, es la unidad 40 y la grande es la unidad 60, con sus distintos tipos de RNA ribosómico. ¿Qué más es diferente entre bacterias y eucariotas? Esto, la secuencia de Shandler-Gardner está presente sí o sí en las bacterias. ¿Qué secuencias? ¿Qué quiere decir? Que hay más aminoácidos, nucleótidos de adenina y guanina, es decir, más purinas. Aquí es distinto. Nos dicen, es simultáneo, ocurre tanto la transcripción y la traducción al mismo tiempo, pues en las bacterias sí, porque no hay un núcleo que separe estos procesos. En cambio nosotros, como hay un núcleo, primero es transcripción y después es traducción. Ahora, ¿cómo se transportan estos aminoácidos? Por los RNA de transferencias. Obviamente, vamos a poner aquí la metionina. Entonces no se olviden que la metionina de las bacterias está S, es decir, formilada. Nosotros no, solamente transportan la metionina. Y aquí están los distintos factores de iniciación, de elongación que hemos visto. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es tanto en células procariotas como en células eucariotas. Aquí son los fármacos, eso sí es importante. Van a actuar en la región E, en la región más, en la región P, y vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos, por ejemplo, a la puromicina. Nos dice, este es un análogo del aminoácido RNA transferencia. ¿Quién era el aminoácido? Era la que se encargaba de darle a cada RNA transferencia su aminoácido correcto. Entonces, si no se toman RNA transferencias con sus aminoácidos correspondientes, por más de que se ensamble todo el complejo, pues no sintetizamos proteínas. Esa es la puromicina. Otro grupo, tetraciclinas. Estos se van a unir a la región 30S, es decir, la región pequeña, en donde en el sitio A, sitio aceptor. Entonces bloquean desde un inicio, por ejemplo, de cuenta que es la región ECA. Aquí se trabajaban las ciclinas, en la A.
En la A, bloquean, no permiten que entren en las tres. Las tetraciclinas son las tetraciclinas, las ciclinas, no se van a perder. Termineciclina, donde son el grupo de las tetraciclinas. ¿Qué hacen? Se bloquean en la región a un principio. ¿Y qué hacen los aminoglucósidos? Por ejemplo, nos dicen también trabajan en la unidad pequeña, en la 30S, y aquí prácticamente dicen actúan en esa región y van a inhibir la síntesis proteica. Un rato, por favor. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? Sí, se ve, doctora. Sí. Ya. Otro fármaco. Tenemos aquí, por ejemplo, los panfenicol, las erythromicinas, todas ellas nos dicen ya, estas trabajan a sobre blanco, a 50S. Inhiben aquí a la región P, a que ribosima, la peptidil transferasa. Y tenemos aquí la eritromicina, por ejemplo, nos menciona la 50, o sea, la subunidad grande, y impiden que se una con la subunidad pequeña. Hay otros, por ejemplo, que actúan a nivel de los factores. Tenemos el ácido fusídico. Inhibe los factores de elongación y más que todo actúan en las bacterias, son los gram-positivos. Y tenemos aquí otra que actúa en la subunidad grande. Por ejemplo, también inhibe la peptidil transferasa, la cicloximida. Tenemos entonces dos. Cloranfenicol, eritromicina, tenecina, que actúan admitiendo a la subunidad 50 a la transferasa. En este caso es en el ribosoma 60. Y aquí están las dos toxinas, la toxina diptérica, que inhibe al factor de elongación, y la ricina, que es una molécula tóxica, que viene del ricino, que desactiva el ARN ribosómico, en la subunidad 28, obviamente en las células eucariotas. Ahora, nos dice, con relación a las conclusiones, el código genético es en sí es la traducción de las secuencias de nucleótidos de RNA mensajero a secuencias de aminoácidos que es de una proteína. Ahora, para que hagamos ese código genético necesitamos sí o sí al codón, que consiste en un triplete de bases de ribonucleótidos. Cuando hablamos de descodificación, nos dice que vamos a hablar cuando en los ribosomas vamos a utilizar adaptadores como adaptadores de los RNA de transferencia. Quiere decir, esos adaptadores van a tener el anticodón que interactúan con el codón. Ahora, los ribosomas, ya saben, están formados por RNA ribosómico y proteínas, que van a formarse dos subunidades de diferentes tamaños, la grande como la pequeña. Y tenemos, por ejemplo, las tres regiones. Una vez que se ensambla todo esto, la región A es la del aminosil, la P es de la peptidil y la E es de la talina. Ahora, la traducción es importante porque gracias a la traducción nosotros expresamos los genes. Los genes pasan de DNA a RNA y al final en una proteína. A ver. Y pasamos a estas preguntas. Y terminamos más con esto. Por ejemplo, tenemos con respecto al código genético, ¿cuál es el codón iniciador necesario para la traducción? ¿Cuál sería el inciso? Sí, es la C. Ok, fármaco análogo del aminoácido ARN de transferencia sintetasa. ¿Cuál es? E. ¿Qué es de los chicos? ¿La C? Sí, la E.
Revisemos. Tenemos a la E. La puro, sí. Aunque también había otro, ¿no? Pero aquí está. Fármaco que inhibe el factor de elongación. Y aquí está, todas sobre tan positivas. ¿Cuál es? La D. A ver, déjenme ver esto un ratito. Sí, es el ácido fosílico. Me estaba confundiendo. A ver. El único que actúa sobre las positivas es el ácido fosílico. El aminoácido presente inicio de todos los procesos de síntesis proteica es. ¿Cuál es? Aminoácido es la metionina. Y hemos terminado, chicos. ¿Dónde está? Eso es todo con respecto al código genético. ¿Qué les parece? A ver, yo tengo aquí una pregunta en su examen pasado que no me ha dado tiempo. A ver, ¿dónde está la diapositiva? Aquí, dame. Más o menos así. ¿Qué codón codifica para metionina? Metionina. Ya sabemos qué codones, ¿no? Pero les he preguntado en el código mitocondrial. ¿Qué responderían aquí? A ver. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué dice? No sé por qué les han preguntado esto, pero está en sus exámenes pasados. La C. A ver. Tenemos, por ejemplo, aquí, ¿se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Es esta diapositiva en sí. Ya. Teníamos, por ejemplo, vamos a apuntar aquí. Tenemos en el código mitocondrial, aquí está. Tripletes, lectura del código y lectura del código mitocondrial. Aquí, en esto. Tenemos, por ejemplo, lectura del código mitocondrial. Perdón. Tenemos aquí metionina de iniciación en las mitocondrias. ¿Cuál es? Es este, A u A. Tenemos el de terminación, solamente hay uno, el AGA. AGA, van a acordar. Y así les ha preguntado en su examen. ¿Cuál es el codón que codifica para metionina en el código mitocondrial? Es el A, U, A. ¿Ya? No se van a olvidar eso. Ni siquiera no tienen sus apuntes, porque no solo les puede preguntar el material genético del núcleo. Ya saben ustedes que también en los mitocondrias tenemos material genético. Entonces aquí la respuesta sería sí. Y le voy a dejar esto para cuando lleguemos a diapositivas, si es que repasamos y nos da tiempo. Ya. Ahora sí, ya hemos concluido con respecto a... ¿Qué es esto? Código genético. Lo voy a guardar. Vayamos ahora a lo que es bioquímica inmunológica. Son 34 diapositivas. No vamos a tardar más de 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo más importante es las diferencias entre inmunidad innata y inmunidad adquirida. Esto no es tan importante. Veamos. Entonces, tenemos la inmunidad innata, que es muy importante, es natural, porque todos en un principio tenemos que mirar de dónde viene, de parte de la madre, que nos ayuda a combatir este sistema inmunológico. Es natural, es de acción inmediata, tiene sentido, porque cuando ustedes llegan a este mundo, sí o sí tienen que tener sus
esos inmunoglobulinas, si quieren así decirlo, que tienen, no, perdón, los inmunoglobulinas, leucocitos blancos, los leucocitos en sí, glóbulos blancos, que tienen que actuar de manera inmediata frente a cualquier exposición, sea virus, bacterias, parásitos. Pero como recién está empezando a estar en contacto con los cuerpos extraños, con los antígenos, es inespecífica. Y al ser inespecífica no puede guardar como una memoria así de todo lo que está en contacto, es decir, si yo me pongo en contacto con esta bacteria, ya tengo la inmunoglobulina, el anticuerpo, no. Y obviamente esto contra microorganismos, que es importante. Bueno, microorganismos como cuáles, bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Tiene sentido. Las barreras, ya eso es conocimiento general, incluso lógica. Aquí tenemos las barreras físicas, la piel, el moco, todos los lágrimas, las químicas, aquí la más importante es la lisocima, que se encuentran entre las lágrimas y la saliva, y vamos a hablar mejor de las inmunoglobulinas. Incluso el pH del estómago es una barrera inmunológica innata. Y a nivel de tracto gastrointestinal tenemos también la microbiota normal, ¿no? Ahora, ¿qué tejidos? Tenemos sangre, obviamente ahí van a estar los glóbulos blancos. Tenemos la linfa, en el cerebro la barrera hematoencefálica, pero el sistema nervioso central. Ya en una mujer embarazada, que su peritocitostina barrera placentaria, y no nos olvidemos del tejido linfático asociado a la mucosa del intestino, ¿no? Órganos como cuáles, timo, ganglios, vaso, hígado y la médula ósea. Son las células, los fagocitos, macrófagos, linfocitos, neutrófilos y los inflamocitos, como los mastocitos y los basófilos. Moléculas, ya sabemos, complementos, citocinas inflamatorias. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Tiene que haber una coordinación tanto en el sistema innato y a medida que se va creciendo, obviamente debe adquirir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada célula de nuestro organismo tiene receptores específicos en cada tejido. Estos receptores van a interactuar con ligandos. En respuesta a un cuerpo extraño, cualquiera de esos microorganismos, se activan la unión de receptor con su ligando y desencadena una cascada de reacciones. Es decir, hay un reconocimiento entre lo extraño, que serían todos esos microorganismos, y lo propio. Y ahí vamos a ver algunas excepciones. ¿Por qué? Porque hay enfermedades autoinmunitarias. Al final, ¿para qué quiero que haya una interacción entre el ligando y su receptor? Para que me activen genes. Y como han visto, los genes sintetizan proteínas. Y la más importante que vamos a hablar hoy día son las inmunoglobulinas. Aquí está. Esa es la inmunidad innata con la que se nace y la adaptativa. Tenemos ahí los linfocitos C, los linfocitos B. Entonces, ¿para qué sirve la inmunidad adaptativa? Nos dice, la inmunidad adaptativa es la que tiene memoria. Y al tener memoria, tiene una respuesta rápida. Se va a adaptar, obviamente, a la exposición a nuevos microorganismos. Si este niño, por ejemplo, está en contacto con el rotavirus o está en contacto con el virus, algunas veces la hepatitis A, por ejemplo, ciclo, mano, boca, puede ser, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que a medida que se expone a estos anticuerpos, se va a adquirir esa memoria por experiencia. Y por eso va a desarrollar nuevas estrategias. O sea, lo adaptativo es la versión mejorada del sistema inmunológico innato. Pero a veces, al ser tan superior, no crean, comete errores, como sea aquí, se equivoca. ¿Qué quiere decir? Que cuando él quiere atacar un cuerpo extraño, a veces va a atacar al propio organismo, a las propias células de su cuerpo. Esto desencadena lo que son las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Y si también va a actuar con otras sustancias que son no microbianas. A ver. Con respecto a esto, en las enfermedades autoinmunes hay una que es la anemia hemolítica. Y aquí están los distintos tipos de linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T, ya saben, hay dos tipos: citolíticos, lisis de células,
y helper son los que ayudan en ese proceso de defensa. Helper, help. Tenemos de tipo 1 y de tipo 2. Algo también que nos dicen que esa más o menos presenta, son tantas las copias que tenemos del linfocito T con linfocitos T que representan el 2% del peso de todo nuestro cuerpo. Para que no tomen en cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi linfocito B y mi linfocito T, mi sistema inmunológico adaptativo, me ayude a atacar estos cuerpos extraños? Pues tiene que haber esa unión de ligando y receptor. Tiene que haber ese encuentro casual entre el linfocito y el cuerpo extraño, que debería ser la inmunoglobulina con el linfocito. Y es esto. Esto que vemos aquí. Este es un linfocito B, por ejemplo. Tenemos ahí en su membrana, que son las inmunoglobulinas, son estas pinzas que tienen forma de Y mayúscula. Esto que ven de amarillo son nuestros receptores de membrana. ¿No? Y aquí tenemos a los linfocitos T, que tienen receptores de membrana, conjunto con esta Y, que es la inmunoglobulina, y en este caso por ser T es TCR, por ser B es BCR, ¿no? Pero para que no se pierda, cuando vean CR es receptor del linfocito B, TCR receptor de la célula del linfocito T. Pero es más bonito ver al linfocito T, porque aquí nos dice que el linfocito T necesita que la inmunoglobulina haga contacto con el cuerpo extraño. Pero no es que el cuerpo extraño se presente él solito, no. Aquí le va a ayudar el complejo mayor de histocompatibilidad, que son las células presentadoras de antígenos. Antes se llamaba así, pero ahora se llama complejo de histocompatibilidad. Esos van a presentar los antígenos a los linfocitos T, especialmente a sus receptores, y dependiendo del antígeno que tengamos y la respuesta que en ese momento ese organismo necesite, podemos, o activar a los linfocitos citolíticos, o sea, a los CD8 y hacer la lisis de esa célula, o a los helper, a los colaboradores, como se les llama. Tenemos entonces los colaboradores o los helpers, son los CD4 y los citotóxicos son los CD8. Así es como se ve un linfocito. Esto es la membrana de ese linfocito y aquí pues en la membrana vemos a esta inmunoglobulina. Recuerdan que les he dicho que había una modificación post-traduccional y eran los enlaces SS, pues aquí se encuentran en la bisagra de esta inmunoglobulina. Incluso entre las cadenas polipeptídicas. Es decir, lo que hacen los enlaces SS hacen que esta proteína no deforme su estructura, que se mantenga así, como una Y. Y así he comentado, esta inmunoglobulina tiene cadenas ligeras, que eso es una proteína, con cadenas livianas o ligeras y cadenas pesadas. La parte que más me interesa a mí es esa, la de los brazos. Y como ven aquí hay distintos colores. Tenemos rojo y morado. Uno es la cadena ligera y otro es la cadena pesada. Necesitamos de ambas para que se formen estos brazos. Incluso nos hablan de que este propio inmunoglobulina tiene segmentos. ¿Qué quiere decir con segmentos? Tenemos una que es justa esta concha en los realidad, y aquí abajo tenemos la reacción que es constante, o también llamada la reacción FC, fracción constante, y la fracción de antígeno binding, la unión al antígeno. ¿Bien? Entonces, en los brazos, la reacción de trabajar con cadena y pesada se van a unir a estas estructuras que vemos aquí en el cuerpo externo. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, no un buen sucesión, pero es un antígeno. Y no menospreciemos al BCR, que es el receptor de membrana. Por cada inmunoglobulina específica va a tener su receptor de membrana específico. De distintos tipos en cada linfocito B, requieren tiempo para que haya ese encuentro casual entre el antígeno y el linfocito B con su receptor específico de ese linfocito B. ¿Y por qué les pongo aquí a esa imagen del linfocito T? ¿Qué diferencia hay? Aquí es casual, se espera un tiempo. En los T, no se olviden, y que necesitamos los complejos de histocompatibilidad que presentan a estos antígenos. Son los que ayudan. Bueno. Nos dice, los linfocitos B pueden activarse y producir anticuerpos específicos contra un antígeno. Los linfocitos B pueden diferenciarse en células de memoria. ¿Y por qué pueden diferenciarse en células de memoria? Porque una vez que se exponen, por ejemplo, a la bacteria de la Escherichia coli, por así decirlo,
va a crear inmunoglobulinas específicas para la Escherichia coli y los va a guardar en su memoria. Y no se olviden también que esos forman parte del sistema inmunológico adaptativo. Entonces, continuemos con los tipos de inmunoglobulinas. Van a siempre relacionar aquí la IgG y la IgM. ¿Cuál es el agudo? ¿Cuál es el crónico entre la IgG y la IgM? Tenemos primero a la M. En infecciones agudas en exposición a virus o bacterias, tenemos más alto la IgM, por eso es precoz. Se aumenta al inicio de una infección, por eso digo que es agudo. A diferencia de la IgG, que es más crónico, y hay incluso 5 tipos, como aquí, IgG 1, 2, 3, 4 y 5. Eso se eleva ya una vez que la enfermedad está resuelta o después de tiempo. Bien. Y la IgA, que es la más fácil de todas, solamente hay 2 tipos, se encuentran en la mucosa, en la saliva, en las lágrimas, en la mucosa intestinal. Y esta, sí o sí quiere que la relación entre la relación madre-hijo, es que porque va a atravesar, es la única que atraviesa la barrera placentaria y se va a encontrar incluso en la leche materna. Y no nos olvidemos de la E, que se activa y aumenta en situaciones de reacciones alérgicas. Y incluso aquí nos falta, ¿no?, la exposición a parásitos. Y la D, que es más de tipo regulador. Por ejemplo, nos dicen las inmunoglobulinas tipo A están presentes en gran cantidad en las mucosas y en las láminas. 2. IgE es propia de infecciones bacterianas. No, la IgE es propia de infecciones parasitarias. La IgE es responsable de procesos alérgicos. IgA se encuentra en gran cantidad en mucosa intestinal y en láminas. Todo es correcto. Ahora, con respecto a la activación de los linfocitos B, nos dicen este proceso casual se demora más o menos una semana, así en promedio. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a preactivar ese linfocito B. Una vez que viene el antígeno, con imagen, aquí está. Tenemos aquí el antígeno, este azul, por ejemplo, se va a unir este linfocito B. Ese linfocito B y antígeno forman ya un complejo. Inmunoglobulina, anticuerpo. Antígeno, anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no se va a quedar ahí afuera. Necesita endocitarlo. Esta endocitosis, como vemos aquí, tenemos a la inmunoglobulina con este antígeno. Esta endocitosis va a hacer que se reactive este linfocito B. Ahora, una vez endocitado, ¿qué va a pasar? El linfocito T le va a ayudar. Por eso tenemos que tener una coordinación, tanto el linfocito B como el linfocito T. El linfocito T helper, el colaborador, ayudador, si ustedes quieren, ayuda al linfocito B a activarse. ¿Y cómo lo activa? Pues, ¿qué hace? Nos dice que mediante la presentación del antígeno, ya saben, el complejo de histocompatibilidad, crean una señal. Lo importante es que crean esa señal para que este linfocito T helper libere citocinas inflamatorias. La liberación de citocinas inflamatorias es en sí lo que activa ese linfocito B. Entonces el linfocito B va a tener ya memoria para ese antígeno, al que se le expuso en primera señal. Y también va a dar lugar a más células plasmáticas, porque las células plasmáticas son las que dan origen a los linfocitos B. Si hay más células plasmáticas, estas se van a convertir más en linfocitos B. Estos linfocitos B ya van a actuar en respuesta a sus antígenos y se va a crear un ciclo. Pues les dice aquí, tenemos primero la preactivación cuando el linfocito B indocita en el organismo, lo procesa. Luego, con presencia de un linfocito de helper 2, que va a liberar citocinas, activa el linfocito B. Esa es una activación definitiva. Y ese linfocito B, o bien, ¿qué hace? Se va a dividir más, va a formar clones, que son las células de memoria, o va a formar lo que son las células plasmáticas y van a sintetizar más inmunoglobulinas, más anticuerpos. Esa síntesis se da
de anticuerpos o inmunoglobulinas, una síntesis que es para miles de anticuerpos por segundo y tienen una vida media más o menos 4 días, esas inmunoglobulinas, pero las células de memoria pueden estar semanas, meses, incluso años. Nos olvidamos del complejo de histocompatibilidad, específicamente el de tipo 2. El linfocito de Helper con el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 es el que se encarga de activar al linfocito B liberando interleucinas. Aquí muestran, por ejemplo, interleucina 2, 4, 5. Esas interleucinas tienen receptores y al final el linfocito B, que va a ser o se convierte en célula de memoria o sintetiza más células plasmáticas. La preactivación del linfocito B requiere que el antígeno tenga un encuentro fortuito con un linfocito B que tenga su receptor específico para él mismo. Si no hay receptor, no reconoce el linfocito B a su antígeno. Primero. 2. Para convertirse en un plasmocito, o sea, una célula plasmática que sintetiza más inmunoglobulinas, el linfocito B, una vez que está preactivado, necesita del linfocito T helper, ¿recuerdan? El linfocito T helper, con su receptor T, mediante el complejo de histocompatibilidad de tipo 2, va a activar a ese linfocito preactivado a un linfocito B definitivo. Ahora, entonces, ¿cómo es un linfocito T? Nos dicen, los linfocitos T van a ser procesados, van a ser seleccionados, porque no es como los linfocitos B, que solamente están células plasmáticas. Estos linfocitos T incluso tienen que ser más exigente su maduración. ¿Cómo? Primero los seleccionan en la corteza, en el timo obviamente, pero primero en la corteza nos dicen, vamos a contactar a estos linfocitos T como moléculas presentadoras de antígeno. O sea, ¿qué quiere decir? Con el complejo de histocompatibilidad se les va a dar antígenos. Pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos, de cualquier tipo. Si no hay un buen contacto de antígeno con el anticuerpo, ese linfocito T no va a funcionar nunca, así que para evitarse todo ese problema, matan al linfocito T, hacen una lisis. Ahora, los que sí han formado un contacto con los anticuerpos, pero con los antígenos, los sobrevivientes que tienen a su propio antígeno, los reconocen como propios. Yo voy a trabajar toda mi vida solamente con ese antígeno. Es mío, es propio. Y aquí no van a generar otros anticuerpos. Solamente trabajan con ese antígeno. Por eso, en este caso, solo van a conocer a los antígenos presentados. Otra vez, este proceso de selección se da en el timo, donde en la corteza vamos a educar a estos linfocitos T para que agarren solamente un antígeno. Los que no han agarrado antígenos se dicen, se pierden. Y los que sí han agarrado un antígeno propio, continúan. Ahora, ¿quiénes son los que presentan estos antígenos? Tenemos el complejo de histocompatibilidad 1 y el de tipo 2. Por ejemplo, el de tipo 2, que ya hemos visto hace un momento, nos dice, ¿estos qué van a hacer? El de tipo 2 va a trabajar con los linfocitos B y también con los fagocitos. ¿En sí qué hace? Va a hacer que el linfocito T helper active el linfocito B. Eso ya hemos visto. Pero el 1, ¿qué hace? Nos dice, este va a presentar antígenos de cuerpos extraños, solamente los linfocitos T citolíticos. Entonces, si va a ser citolítico, lisis de células del cuerpo, solamente van a presentar a las células somáticas. Ahora, si la unión del antígeno con un receptor del B va a iniciar la liberación de citocinas activadoras, las interleucinas. Pueden ser efectoras o supresoras, ¿no? Ya son tipos de interleucinas que no es necesario que ustedes se aprendan, pero con que me hayan entendido esto con respecto a la activación del linfocito B, pueden estar. ¿Dónde se encontraba a quienes presentaban los antígenos, las moléculas de histocompatibilidad de tipo 1? Presentan a los linfocitos T, inciso A, helper
o inciso B, los citolíticos. ¿Cuál es? Citolíticos. Es decir, a las células somáticas. Y el de tipo 2, ¿qué hace? Es el que se encarga de activar los linfocitos B, ¿no? A ver. Aquí está el sistema de complemento, que es muy importante. Simplemente quiero que sepan las funciones del sistema de complemento. El complemento es, como su nombre dice, ¿por qué se llama complemento? Ya están los linfocitos T, ya están los linfocitos B activos, atacando ese antígeno, esa bacteria, ese virus. Necesitan ayuda. Por eso el factor o el sistema de complemento, que son distintos tipos por números, incluso subtipos A, B, C, lo que decían, ¿qué va a hacer? Simplemente van a ayudar a que esa célula, en este caso, este microorganismo, esa bacteria, si ustedes quieren, se alisar. ¿Y cómo hacen? Marcándola, opsonizando. Tenemos el 3B, por ejemplo, es el único que se encarga de opsonizar. Los demás se encargan de la inflamación, el 3A y el 5. Simplemente las marcan. Para inflamación, opsonización, para que al final esa bacteria sea alisada. Complejo ataque a membrana, también se conoce. Una fase final, ¿ya? Eso quiero que entiendan. Que complemento, C3, C5, se incluso ven aquí. Completo, y al final se lisa. Deja sus fragmentos. C3A, C3B, C5A. Están viendo C3A, C3B. Al final, ¿qué va a hacer? Van a ir a marcar, a opsonizar a ese microorganismo. Y eso va a activar a C5, que se va a dividir en C5A. ¿Y qué va a hacer al final? Va a atacar a la membrana de esa bacteria. Complejo de ataque de membrana. Otra vez, si ya tengo linfocitos B y linfocitos T funcionando, para hacer más prolijo toda esa función necesito ayuda. Y los del complemento se complementan todo eso, haciendo opsonización y inflamación y lisis del microorganismo. Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Lisis. Complejo de ataque de membrana. Ese es el target cell. Complejo de ataque de membrana. Opsonización. Aquí está nuestra bacteria en su membrana siendo marcada para que sea fagocitada. Obviamente, mientras pasa todo eso, se liberan granulocitos, interleucinas. ¿Y qué va a pasar? Se activa un complejo, una respuesta inflamatoria. Yo les digo, ¿cuáles de esas funciones son el sistema de complemento? Todas. Opsonización, inflamación, lisis del microorganismo. Con respecto a esto, solamente yo que tomen en cuenta que tenemos enfermedades autoinmunitarias, ¿no? La inmunopatología. Especialmente puede ser por aumento de una hipersensibilidad o por disminución de esos linfocitos, una inmunodeficiencia. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico es tan ineficaz en cantidad y en función que no va a haber una respuesta que sea capaz de determinar a estos microorganismos. Entonces, hay algunas enfermedades que son congénitas, no las mencionan. Tenemos realmente otros que pueden ser los adquiridos. Más que abajo de lo que se concentra. Tenemos las enfermedades por hipersensibilidad, como son las alergias. El sistema de las inmunoglobulinas se vuelven tan sensibles a la mínima exposición, por ejemplo, al polvo, al pelo de gato, a la piel de masa, que ya desencadenan una rinitis, por ejemplo, ¿no? Y los autoinmunes, ¿qué les he dicho? Que el sistema de complemento de tipo 1, especialmente son los que se encargan de trabajar con las células somáticas, pues a veces se equivocan y en vez de presentar un antígeno o un linfocito T, presentan a la misma célula que piensan que es un cuerpo extraño, ataca a la misma célula de nuestro cuerpo. La artritis reumatoide y la anemia hemolítica. Está. Otra vez, complejo de histocompatibilidad, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, presenta antígenos a linfocitos T citotóxicos. Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, presenta antígenos a linfocitos B. ¿Qué es inmunidad adquirida? Entonces, es la responsable de enfermedades problemas autoinmunes. 2. El sistema de complemento produce sustancias que inflaman, ozonizan y perforan membranas bacterianas. Los linfocitos T se educan en la corteza tímica mediante contacto. ¿Contacto de quién? Del complejo de histocompatibilidad
con sus receptores, pero estas son células dendríticas. 2. En la médula tímica se eliminan linfocitos T que reaccionan con antígenos propios. Siempre tiene que haber un antígeno propio. Si no tiene una reacción, han visto, estos linfocitos T se eliminan. Pero los que sobreviven y en la médula, ¿qué va a pasar? Van a tener ya su antígeno propio. Otro. Las células somáticas pueden presentar antígenos mediante complejos de compatibilidad tipo 1 a receptores de linfocitos T citolíticos. ¿Sí? Los linfocitos B pueden presentar antígenos mediante complejo mayor de compatibilidad del tipo 2 a los linfocitos T géneros, y tanto de tipo 1 como de tipo 2. Y ya hemos terminado, chicos. Eso es todo con respecto a inmunología. El día lunes vamos a ver el tema de... ¿Qué tenemos el lunes? ¿Qué hemos quedado? Así, hormonas y neurotransmisores. Y el martes vamos a ver lo que es con respecto a... ¿Qué sería esto? Cáncer, ¿no? Si nos falta cáncer. Y ya como su examen ya es el miércoles, el martes vamos a hacer un repaso así con 50 preguntas. Así que espero que este fin de semana estén más que todo revisando el tema de hormonas y neurotransmisores. Si algunos de ustedes ya tienen sus exámenes pasados en formato digital o en formato físico, sus fotocopias, vayan revisando sus preguntas de exámenes pasados, chicos, porque no sé, toda esta semana se nos ha encargado de venir cada día, ¿no?, al instituto. Y cada día el instituto